Y seguimos con las notas. Este que les habla es el Mudo y ya empezamos con la grabación de las notas. Ya había comentado algunas dos, pero vamos a seguir. Autoridades reportaron este día que el número de negocios incendiados en la región de Laguna aumentaron a 4, luego de que esta tarde se reporta uno más en Gómez Palacio, Durango. Este cuarto negocio pertenece a la familia de la alcaldesa de ese municipio, Rocío Rebolledo, cuya casa fue ametrallada apenas el 5 de febrero pasado. No existen reportes de detenidos a pesar de que los incendios provocaron una intensa movilización de fuerzas federales, estatales y locales. Los primeros reportes no oficiales indican que las conflagraciones fueron provocadas. La laguna, fuertemente sometida a ataques del crimen organizado desde hace ya varios años, es una región entre Durango y Coahuila que aglutina 3 ciudades: Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Recientemente un presunto grupo de criminales secuestró a empleados del periódico local El Siglo de Torreón. Reportes de prensa local indican que alrededor de las 13:45 horas se reportó el cuarto siniestro, ahora en un negocio de pinturas en el Parque Industrial Lagunero de Gómez, en las calles de Valle de Guadiana y Acatilia. De inmediato llegaron bomberos a ese municipio y Lerdo, además de unidades de la Cruz Roja que solo atendieron crisis nerviosas. También apoyaron los helicópteros de la Secretaría de la Defensa y de la Policía Federal. Los negocios y oficinas señalados fueron desalojados ante la intensidad del fuego. Horas antes de este cuarto incendio se reportaron otros incendios en madererías localizadas tanto en Gómez Palacio y en Torreón, Coahuila. Hasta el momento se maneja la hipótesis de que los siniestros han sido provocados. La maderería son propiedad de la familia Rebollo Mendoza, es decir, tanto de la alcaldesa como de su hermano Ricardo, exdiputado federal. El pasado 5 de febrero, un grupo de sujetos armados dispararon en al menos 15 ocasiones contra la casa de la alcaldesa Rebollo Mendoza. Al momento del ataque, la edil no se encontraba dentro de la vivienda. Antes de retirarse del lugar de los hechos, los sujetos grafitearon un mensaje contra la edil. No se dio a conocer. El 8 de febrero, 5 trabajadores del diario coahuilense El Siglo de Torreón fueron secuestrados desde las 4 de la tarde de ayer. Los delincuentes secuestraron a 2 empleados encargados del sitio web, 2 del área de publicidad y 1 de cobranza. Y esta es una nota de sinembargo.mx publicada por el señor Mordred para la página La Comunidad del Quinto Poder. ¿Cuáles son las tendencias de los gobernadores en Twitter? Un solo gobernador no tiene cuenta.
Del resto, hay quienes son muy populares en la red social, otros que son muy activos y otros que prácticamente no utilizan su cuenta para interactuar con sus seguidores. Una revisión de la red social Twitter hecha por el diario La Jornada muestra que todos los gobernadores, a excepción del de San Luis Potosí, manejan cuentas y que entre ellos los más populares por su número de seguidores son el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, con 363.371 seguidores, Erobiel Ávila, gobernador del Estado de México, con 146.335 seguidores, y Manuel Velasco de Chiapas con 99.231. De ellos, solo Ávila está entre los más tuiteros, junto con Rolando Zapata, gobernador de Yucatán, quien ha escrito más de 13.000 mensajes, seguido por el mandatario de Oaxaca, Gabino Cue, quien acumula casi 12.000 mensajes. Ávila ha enviado alrededor de 11.000 mensajes, refiere el periódico. A pesar de que Velasco figura entre los gobernadores con más seguidores, también está entre aquellos que siguen a menos usuarios, apenas 11. En el mismo caso se encuentra el mandatario veracruzano Javier Duarte. El gobernador de Colima, Mario Aguiano, sigue solo a 50 usuarios. Los que menos interactúan en la red social son los gobernadores de Querétaro, José Calzada Rovirosa, de Sinaloa, Mario López Valdés, y de Tlaxcala, Mariano González Azur. El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torres, no ha enviado un solo tweet a pesar de que tiene una cuenta activa. Eso es de Aristegui Noticias, publicado por el señor Mordred para elquintopoder.org. Cinemex compra Cinemark. La empresa mexicana asumirá el control de las salas de la marca estadounidense en el país, con lo que sumará en 290 pantallas de exhibición cinematográfica, que en conjunto le reportarán ingresos por casi $202.000 diarios. La compañía estadounidense de cine Cinemark Holdings anunció la venta de Cinemark de México a su subsidiaria y sus subsidiarias al grupo Cinemex, propiedad del entretenimiento GM de México, de la familia Larrea. El Diario del Norte publica que Tim Warner, director general de Cinemark con sede en Texas, explicó en un comunicado de esta transacción que esa transacción les permitirá centrarse con más fuerza en el crecimiento de sus operaciones en Centro y Sudamérica. Cinemark no reveló cuánto va a cobrar por la venta de la filial. Cinemex, a través de su comunicado, dijo que esta compra complementa su ya existente base de cines. Estamos ansiosos de completar la transacción y empezar a integrar los cines y empleados de Cinemark al circuito Cinemex. Las 31 salas de cine para un total de 290 pantallas que tiene Cinemark en México le dio ganancias por $73.7 millones en ingresos en los últimos 12 meses y $7.9 millones de ingresos netos, y como tal representa alrededor de 6.7% de la cuenta total para Cinemark y el 11.3% de su recuento de pantalla. Por su parte, Cinemex cuenta con 200 salas de cine y más de 2.000 pantallas. En 2012, Cinemex compró Cinemas Lumière, que tenía 14 salas de cine. A pesar de que estas adiciones, Cinemex aún no supera a Cinépolis, el mayor operador de cines en México, con la participación de casi 64% gracias a sus
344 salas. Esta es una nota de Aristegui Noticias publicada por el señor Mordred en el quintopoder.org. ¿Qué dice el chat por ahí? Condonación fiscal a estados, municipios, viola derechos humanos, según Denise Dresser. Un grupo de periodistas, empresarios e intelectuales interpusieron un amparo en contra de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, que condona a los estados y municipios los adeudos fiscales por concepto de ISR. Sobre ese tema, Denise Dresser, integrante de este grupo de inconformes, estimó que el amparo busca demostrar que la condonación viola los derechos humanos y preceptos constitucionales como el artículo 134, en el que apunta que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Durante la mesa política de Noticias MBS, primera emisión, señaló que la cancelación de los favorece a los gobernadores despilfarradores y traza como precedente que permitirá en el futuro que otros gobernantes se hagan mal manejo de los recursos sin ninguna consecuencia. Además, consideró que la acción provocará un hueco en las finanzas y quienes tendrán que cubrir este faltante serán los contribuyentes. Manifestó que esto se traduce en paraísos fiscales para algunos y para otros peso de la ley. Y para otros el peso de la ley. Parece que hay ciudadanos de primera y de segunda, sentenció el analista, y citó al director del Instituto Mexicano de la Competitividad, Juan Pardinas, al señalar que la condonación es una mentada de madre para los contribuyentes. Dresser expresó que no es accidente que se haya aprobado lo que se aprobó. Ahora que legisladores intentan lavarse las manos, es claro que hubo cabildeo político entre gobernadores. Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer calificó la cancelación de pago como un pequeño fobaproa. Estimuló que el mal uso de los recursos se da en casos de robo o de dinero que terminan en campañas electorales, y en el mejor de los casos se da el despilfarro. Y reconoció la deuda pública de Coahuila, donde integrantes de la clase política se enriquecieron con el erario. El historiador coincidió con Meyer. Están pagando justos por pecadores. Muchos ciudadanos de a pie van a pagar esas cuentas. Apuntó al acusar que cualquier solución que se busque será injusta. Dijo que si se toma una mano dura contra los estados y municipios y no se les condona nada, serán los ciudadanos de las regiones los que sufran las consecuencias. Pero si se perdonan las deudas, serán los contribuyentes quienes paguen ese faltante, y argumentó lo que está mal en el fondo del sistema. La ley de amparo. Sobre la aprobación de la ley de amparo, Dresser señaló que históricamente se ha abusado del amparo, como es el caso de Telecom, que ha usado el amparo para evadir la autoridad legítima del Estado para poner en orden a concesionarios de bienes públicos.
Comentó que Carlos Slim ha usado el amparo para evitar que el Estado le obligue a cumplir con sus obligaciones de título de concesión. Apuntó que legitimantes purgados pueden llevarse años bajo la figura del amparo, durante los cuales se suspenden la autoridad regulatoria. Aquí no dice de dónde es. Dice de la mesa política de Dennis Dresser, publicada por el señor Mordred en quintopoder.org. Seguimos. El senador del Partido Verde Ecologista de México dice que tramitó el recurso legal porque en el centro de sanciones administrativas no había comida ni agua y porque no traía chamarra. Afirma que cumplirá el resto de la sanción en el Torito el próximo sábado. El hambre y el frío del Torito motivaron al coordinador de la banca del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez, conocido como el Niño Verde, a tramitar su amparo para salir del centro de sanciones administrativas, luego de reportar el examen de alcoholemia en un punto del programa Conduce sin alcohol, ubicado en Campos Elíseos y Paseo de la Reforma. Tramité el amparo porque todos tramitaron el amparo, porque tenía mucho frío, no te deja meter chamarra ni nada, y pues todos tramitaron el amparo y todos van a regresar. No entiendo por qué. No entiendo, pero ya regresas con una chamarra, ya te llevas un libro o algo para pasar el tiempo. Comentó en una entrevista que publicó el diario Reforma. No había nada de comer, no había agua para tomar, entonces pues ya uno está cansado de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana añadió, perdón. El expresidente del Partido Verde Ecologista comentó que se tomó 4 caballitos de tequila y condujo por las calles de la delegación Miguel Hidalgo y ofreció una explicación pública en la que aceptó su error. Luego de reunirse con los coordinadores del PRI, PAN, PRD y PT en el Senado. El próximo sábado voy a ir a cumplir con las 20 horas, ya cumplí con 7 horas y media, sostuvo respecto a la conclusión de la sanción que le aplicaron. El senador del Partido Verde Ecologista admitió que estaba consciente de que no iba a pasar la prueba del alcoholímetro y que mintió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal al proporcionar su nombre. En cuanto a las amenazas que le adjudicaron a él y sus guardaespaldas, las negó. Esto fue información del diario Reforma, o de Reforma, publicada por Mordred otra vez. La siguiente nota es más bien una recomendación. Es un documental que se llama Gasástrofe, el día siguiente.
Este documental muestra solo un momento, unos cuantos días de guerra, de las varias guerras y de la larga lista de crímenes de Estado israelí contra el pueblo palestino, pero que por desgracia refleja lo que pasa a nivel mundial. Unos pocos con mucho poder infligen dolor y sufrimiento a los demás. Este documental de Samir Abdallah y Keridin Mabruk habla del dolor, el olor a muerte, habla del olor a muerte a su ingreso a Gaza, pero también de la capacidad de los palestinos de reír, de bromear sobre la propia tragedia, de su capacidad para la poesía en medio de la horripilante destrucción. Este documental muestra los campos arrasados por los bulldozers de Tzalal, el ejército israelí, los árboles frutales arrancados, las granjas destruidas, con las vacas muertas, los animales sobrevivientes malheridos, aterrorizados. Pero también presenta los testigos de mujeres, hombres, niños que perdieron esposos y esposas, a sus hijos, hermanos o padres. Los dibujos de los niños exponen el terror, las bombas cayendo sobre sus madres, hermanos, padres, masacres de niños, de mujeres asesinados a mansalva, a quemarropa, crímenes de guerra, por los que Israel debe pagar, afirma Samir. La intención es llevar al Estado de Israel ante el Tribunal Penal Internacional para que pague por la barbarie, pero sobre todo el documental deja ver a un pueblo con ganas de vivir, indignado ante la barbarie sin nombre de un ejército que parece que ha perdido todo sentido humano, si es que un ejército puede tenerlo. El documental se llama Gazástrofe. Es la palabra Gaza-strofe. El día siguiente se llama. Muy interesante. Una recomendación para los que no tengan nada que ver y no quieran ver la televisión. Vean este documental. Es muy interesante y muy triste, muy desgarrador también. Seguimos. Vamos a leer un poquito el chat, a ver qué onda, qué pasa aquí con el chat. ¿Qué jovenazos? ¿Qué cuentan? A ver, vamos. A ver, creo que empiezan a echar. Decía el señor Racón que no mames ese güey. Yo le pregunté cuál Correa y dice sí, porque dice que Cristina Fernández de Kirchner es igual que el pueblo, que no mame. Dice el chico de Mujica es Mujica de Paraguay, maneja su coche, vive en su caja, no se da bonos. Mujica es de Uruguay. Señor Mordred, aquí ya lo corrigió el señor Raccoon. Las notas, dice el señor Mike, pues sí, ahí más o menos estoy tratando de hacer alguna cosa aquí. Dice el señor Lobus Maximus de que El Mundo publicó una encuesta en el Face respecto al deseo de pareja, más bien al deseo sexual, ¿no? Que qué es lo que lo impulsa. Es una encuesta para saber qué es lo que impulsa el deseo sexual de cada quien, el que quiera responder, pero he visto y nadie ha respondido últimamente. La última vez que chequé no había respondido nadie. Dice la del sexo, ¿cuál encuesta? Mordred, agrégame. Aquí hay varios que dicen que no tienen Facebook. Los seguidores de Chapitas Ávila seguro son bots. Y entre, ahorita la contesto. Duarte tiene en Twitter, a la cárcel por terrorista, dice el señor Mordred.
Ok, está muy largo el chat para estarlos leyendo, jovenazos. Nada muy bien con las notas. El tema es que los gobernantes se van a perdonar pagar el ISR cuando han desfalcado. Entendido. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en este momento. Y pues estoy acá el mundo tratando de leer algunas notas publicadas en ausencia de Miss LED. Y seguimos pues. Vamos con una nota que en lo particular la he escuchado mucho, que se habla de la aerolínea Iberia y dice que vive la mayor huelga de su historia. Los 20.000 trabajadores de la compañía aérea española Iberia están convocando desde este lunes y hasta el viernes 22 de febrero a la mayor huelga en la historia de la compañía, con 5 jornadas de paro seguidas. Además, los sindicatos avisan de que esto es solo el inicio. Una de las movilizaciones que se extenderán a marzo, con otras 2 nuevas tantas de 5 días de paro. La huelga, que secundarán tanto el personal de cabina como el de tierra de Iberia, afectará también a algunas de las 120 compañías a las que presta servicios de asistencia en tierra, handling, entre las cuales las más perjudicadas serán las de su propio grupo, Iberia Express, Vueling y Air Nostrum. En total, el grupo cancelará en estos 5 días de huelga más de 1.220 vuelos. Este lunes ya han sido cancelados 236 vuelos. También se verán alteradas las programaciones de las compañías extranjeras, como por ejemplo la alemana Lufthansa, que ha informado que sus clientes de que la huelga puede dar lugar a irregularidades en los vuelos desde y hacia Bilbao, pero también en otras rutas hacia y desde España. No obstante, Iberia ha podido recolocar en vuelos alternativos a la mayoría de los pasajeros afectados, unos 60.000 en un total. Un 60.000 de un total de 70.000, es decir, 85% de la primera semana. La huelga ha sido convocada por los sindicatos de trabajadores de tierra y de los tripulantes de la cabina de pasajeros, que representan el 93% de la plantilla, en defensa de la integridad y la viabilidad de la empresa histórica del sector aéreo español, que, pudiendo ser competitiva, será finalmente desgarrada. Según las organizaciones sindicales, eso ocurrirá si se aplica el plan de transformación de la compañía anunciando el pasado 9 de noviembre, que incluye 3.807 despidos, un 19% del total de la plantilla. Perdón que quite la música, es que se me vela bien, pero esta noticia la he estado siguiendo mucho, de la desmantelación de esta aerolínea Iberia, porque no sé por qué me parece similar a lo que tal vez pudo haber ocurrido con Aeroméxico. No sé si se acuerdan de... ¿Fue Aeroméxico o Taesa? Parece que las dos, ¿no? Fueron las que... No, Aeroméxico sí. Fue Taesa la que fue desmantelada, me parece. Ya no me acuerdo. Creo que fueron las dos aerolíneas mexicanas que pues al parecer se fueron a la quiebra y nuevas aerolíneas entraron. Es curioso cómo esto se está repitiendo más o menos con Iberia. Y también está ¿cómo se llama?
un programa de radio que yo escucho a veces que se llama El Vórtice, y han hablado de esta noticia también bastante, y es porque la importancia de Iberia es enorme para España, debido a que España ahorita, con todo la gran cantidad de parados que tienen, o sea, y esta enorme crisis económica, pues Iberia es una de las herramientas que tiene el Estado español, bueno, la economía española, para sobrevivir, ya que dependen mucho de pues del turismo. Y esta empresa antes había sido propiedad del Estado. Ahora el Estado todavía conserva un más o menos, me parece que eran como un 20-25% de las acciones de la compañía. Y lo que decían los de los sindicatos y demás es que no es que les haya afectado, porque lo que ocurrió es que se hizo una fusión con la compañía, la aerolínea inglesa, que ya no me acuerdo cómo se llama, British Airlines, sí. Y lo que estaba haciendo esta compañía es que se supone que iba a ser una fusión y más o menos igualitaria. Cada una de las aerolíneas iba a seguir sus rutas, iba a estar bien. Cada compañía iba a estar más o menos independiente, pero iban a trabajar en conjunto. Y lo que está pasando aquí es que en realidad los directivos están digamos desmantelando a esta compañía ibérica española, Iberia. Y lo que están haciendo es que han disminuido las flotas, han estado comprando aviones que ya son bastante obsoletos, han estado cerrando rutas, y todo esto con el fin de que las rutas que se cierran y los pasajeros que se pierden por falta de espacio en sus aviones, o porque los aviones se vuelven más obsoletos, y eso los está aprovechando British Airlines. Y lo que está pasando al final de cuentas, y que se han estado dando cuenta los trabajadores y las organizaciones sindicales, es que esto es una desmantelación de Iberia, una absorción de British de todas sus líneas aéreas. Ya se han cerrado viajes a Santo Domingo, a Puerto Rico, me parece que a La Habana, y a varios destinos de acá de Latinoamérica. Y es también pues eso, son destinos muy importantes para España, porque también de aquí de Latinoamérica hay mucho tráfico y mucho turismo. Pues al final de cuentas, muchos de nosotros latinoamericanos, siempre que vamos a viajar a Europa, pues como que empezamos por España, ¿no? Como que se nos hace más fácil, puesto que es un país donde pues, se habla el español mayoritariamente, ¿no? Sabemos que está el catalán y otros idiomas, pero pues está el español, y es una de las rutas más, uno de los destinos más comunes para las personas latinoamericanas que desean empezar a conocer Europa, viajar a Europa. Y está muy interesante toda esta noticia, toda esta información, y cómo se han estado dando las cosas. Y por eso en la nota puse también el audio del programa de radio, donde explican más o menos lo que pasó. Se hace una entrevista de algunos líderes de los sindicatos, y es muy interesante ver cómo se van desmantelando una empresa que es de bastante interés público, porque no solo es la cuestión de que los trabajadores de esta empresa pierdan sus puestos de trabajo, sino que también pues genera muchos beneficios y trabajos derivados a partir de esta aerolínea. O sea, no solamente se afectan los trabajadores de esta aerolínea, sino que también afectan pues como les decía, trabajos derivados, y también el turismo esencialmente. Bueno, esa ha sido la nota publicada por
Mi. Para el quintopoder.org, la aerolínea Iberia vive la mayor huelga de su historia. Y es interesante ver cómo los españoles, si dicen huelga, y si dicen protestar, dicen protestar. Tal vez podemos aprender un poquito como pues si le ponen empeño a lo que se plantean, ¿no? Seguimos con las noticias. Bueno, en otra nota, vamos a un pequeño teaser para un video que se llama Hacia la economía basada en recursos. Vamos a hacer una pequeña explicación de qué es una economía basada en recursos. La economía basada en recursos, comúnmente derivada como EBR o RBE por sus siglas en inglés, Resource Based Economy, es una propuesta y un sistema de creación de abundancia que usa el método científico aplicado al interés y necesidades sociales. Específicamente, es un sistema global de gestión de recursos que utiliza los principios de la teoría general de los sistemas, en donde los bienes y servicios están disponibles en forma de patrimonio común para todos los habitantes del mundo, sin necesidad de ningún tipo de dinero, crédito, trueque o cualquier otro sistema de intercambio o servidumbre. Además, propone basarse en el uso de la automatización avanzada y los más recientes descubrimientos para realizar los trabajos monótonos, repetitivos y aburridos y peligrosos, con sistemas inteligentes y autónomos de distribución, producción y reciclaje, de modo tal que ningún humano esté en situación de riesgo o en una actividad sin sentido. La premisa principal de este concepto y propuesta de sistema se basa en el hecho de que el planeta Tierra tiene recursos finitos, pero suficientes para cubrir las necesidades vitales de todos los habitantes. Si aquellos son gestionados de manera lógica y eficiente, sin usar ni depender del sistema monetario o de los mercados. Así pues, una EBR, economía basada en recursos, sobrepasa el sistema monetario y la política como la conocemos, como métodos para resolver problemas y plantear sociedades, ya que estos se asumen como anticuados, paralizantes y obsoletos. No obstante, si se produce e impulsa la superación de los mismos intercambiándose hacia una organización social horizontal y descentralizada, donde todos los individuos son igual de relevantes y por lo tanto todos tienen por igual la potencialidad de injerencia y participación en todos los aspectos de la sociedad, sin la necesidad de que ningún individuo tenga que competir coco a coco con los demás para lograr su bienestar. En este nuevo sistema económico se hace una revisión del sistema monetario y de todos los tipos de gobierno,
que incluye por ejemplo capitalismo, fascismo, comunismo, socialismo, monarquía y cualquier otra ideología económica que utilice dinero y no opere principalmente a través del método científico, señalando que hoy solo sirven para generar y perpetuar la escasez, ejercer la negligencia medioambiental y desperdiciar la abundancia de recursos con los que cuenta actualmente el planeta, que actualmente podría satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, de ser gestionados de forma eficiente e inteligente. La razón de la afirmación previa se basa en el hecho de que todos los tipos de gobierno que actualmente conocemos y se han impuesto en la historia humana asumen que el planeta tiene recursos, que tiene infinitos recursos, que el dinero y los sistemas que se generan alrededor de este, como los bancos y otros, son las únicas posibilidades, y por sobre todo, que para que la dinámica económica exista, el consumo cíclico y en espiral ascendiente son la regla y parámetro a seguir, así como también la obligatoriedad de sostener ejércitos, policías y cárceles para que el orden establecido se mantenga y se obedezcan doctrinas y modelos inamovibles e irrefutables. El sistema monetario, a su vez, en pos de perpetuarse, retiene la producción de tecnologías que podrían ser beneficiosas para la humanidad, al ser estas demasiado costosas en términos monetarios o simplemente al estar orientadas principalmente al lucro y no al bienestar y servicio humano, generando muchos problemas como ineficacia, insostenibilidad, clasismo, elitismo, violencia, crimen, guerra, corrupción, escasez artificial, contaminación, pobreza, entre otros, que podrían ser evitados simplemente todos tuvieran acceso a, podrían ser evitados simplemente si todos tuvieran acceso a las necesidades básicas y la posibilidad de realizarse como individuos. En resumen, una economía basada en recursos se perfila como una solución fuera del marco de la referencia presente, la cual a veces es emergente, la cual a su vez es emergente y plantea el uso de la tecnología, la ciencia, el sentido común y la empatía con el fin de generar un entorno para la raza humana, así como para las otras formas de vida del planeta que sea sostenible y óptimo. Pues esto es una pequeña explicación de qué es una economía basada en recursos y por qué quienes forman parte del movimiento Zeitgeist o del proyecto Venus plantean esta posibilidad de una economía basada en recursos. Para los que quieran saber más, pues pueden buscar ese nombre, economía basada en recursos, en Google o algún video en YouTube y podrán fácilmente irse dando cuenta de qué se trata todo esto. Seguimos con otra nota. Y bueno, creo que vamos con la última nota de esta noche. Creo que el día de hoy solamente estuvimos publicando el señor Murder y yo. Y vamos con la última y nos vamos. Y esta es
bastante alarmante, pero pues también era de esperarse. Y es que, perdón, hayan cambios tiroideos en casi la mitad de los niños en Fukushima. Más del 40% de los niños examinados tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón tienen anormalidades tiroideas, según un nuevo estudio. El 10º informe de las autoridades sanitarias de la prefectura de Fukushima reveló cambios en la glándula tiroidea en el 44.2% de los 94.975 niños observados. La cantidad de anormalidades diagnosticadas se han incrementado con el paso del tiempo y 10 niños son sospechosos de padecer cáncer de tiroides como resultado de la exposición radioactiva. El miércoles pasado el gobierno de la prefectura afirmó que a 2 personas que eran adolescentes durante la catástrofe en marzo de 2011 se les descubrió cáncer de tiroides, lo que aumenta a 3 la cantidad de casos formalmente confirmados. Los 3 están convaleciendo tras ser sometidos a cirugías. Kazuo Sakai, investigador del Instituto Nacional de Radiología, afirmó que suelen transcurrir varios años tras la exposición a la radiación antes de que se diagnostique el cáncer. El terremoto del 11 de marzo de 2011, uno de los más fuertes jamás registrados, provocó un devastador tsunami causando unas 20.000 muertes y reduciendo a varias localidades a escombros. El desastre produjo destrucción y subsiguiente derrame de aguas radiactivas en la central nuclear de Fukushima, consecuencias que persistirán durante varias decenas de años, según las estimaciones. Y esta es de RT, publicada por mí para el quintopoder.org. Y pues esta cuestión de los problemas de salud por la radiación pues es algo que desafortunadamente se va a seguir repitiendo, porque pues como decía el experto en radiología, pues tienen que pasar varios años para que se empiecen a notar las anomalías causadas por la radiación. Y pues esto realmente fue un impacto, desastre bastante grave. Desafortunadamente el gobierno japonés insiste en seguir utilizando pues la energía nuclear como fuente de energía para Japón. O sea, a pesar de lo que ocurrió, siguen queriendo utilizar esto y van a seguir utilizándolo. Y pues es desafortunado porque pues como sabrán todos los que pues siguen más o menos estas transmisiones, que aquí en México tenemos una especie de como admiración por Japón, ¿no? Como que lo vemos como un país bastante desarrollado y bastante más avanzado, y pues resulta que pues siguen utilizando tecnología ya pues menos eficiente, ¿no? Y más peligrosa para obtener energía eléctrica. No me acuerdo que donde escuché, donde vi que una de las ciudades de Japón consume no sé cuánto de energía. El caso es que en realidad los japoneses están siendo muy ineficientes en el consumo de energía. Bueno, pues creo que pues esto ha sido todo con las notas. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo esta noche, que ya está bastante noche. Los que andan por ahí en los matorrales. Que estuvo con ustedes es el Mudo. Y esto han sido las notas más destacadas de las redes sociales y del quintopoder.org. Seguimos con un poco de música y nos vamos despidiendo. Que descansen.